Ya. Gino, Los pancuas son de la isla de Pascua. sí, los que viven en Rapa Nui, los Justo le estaba pascuenses, muy escribiendo bien. por el chat. Muy bien, Gino. Entonces ahí nombraron algunos de los pueblos originarios de los que vamos a ver en la jornada de historia, en esta unidad larga que se viene, porque vamos a ver a todos los pueblos originarios. ¿Y por qué nómade y sedentario? Porque cada uno de los pueblos se caracterizan o por ser nómades o por ser sedentarios. ¿Saben lo que significan estos conceptos nómade y sedentario? ¿Alguien sabrá qué significa nómade, qué significa sedentario? Vamos a aprender el... Que se trasladaban de un lugar a otro. que se trasladaban de un lugar a otro. Eso se llaman Nómades. nómades y Nómades. sedentarios. Ya, escuchen, Nómades. si nómades se trasladaban de un lugar a otro, ¿qué será sedentario, que es todo lo contrario? Se viven en un solo lugar. Viven se quedan en una sola vivienda, ahí se quedan viviendo, no se cambian para todos lados. Y ahora lo vamos a ver, pero antes les voy a introducir un poquito de lo que son los pueblos originarios. Escuchen bien. Hace mucho, mucho tiempo, cuando no existían los países que conocemos hoy, en el actual territorio de nuestro país, esto fue hace mucho, mucho tiempo, niños, muchos años, vivieron distintos pueblos, ¿ya? A estos pueblos se les llamaron pueblos originarios, porque fueron los primeros habitantes de nuestro país. Los primeros habitantes, cuando ustedes le pregunten a alguien, cuando ustedes le pregunten a alguien, ¿y quiénes fueron los primeros habitantes de tu país? ¿Qué van a decir que fueron? Los pueblos originarios. Los pueblos originarios, muy bien. ¿Qué habitaron en nuestro país cuando no habían las cosas que habían hoy? Cuando no habían las casas que hay hoy en día, cuando no habían edificios, cuando no había teléfono, cuando no había computador, no había tecnología, no había nada, Cuando nada, no nada, nada. tablet. Exactamente. ¿Habrán tenido entonces los pueblos originarios una forma de vida parecida a la nuestra? No. No, ¿No? porque ¿Creen que no? no, tía, porque en ese tiempo no había tecnología. Porque no había tecnología y no había los avances que hay hoy en día, ¿verdad? Entonces los pueblos originarios tenían una vida muy diferente a la nuestra, pero hay cosas en que se parece mucho y hay costumbres de los pueblos originarios que hoy en día seguimos teniendo. Y eso también lo vamos a conocer, ¿ya? Algunos pueblos tenían una forma de vida y costumbres parecidas a las nuestras, pero con el tiempo también eso ha ido cambiando. ¿Ya? Aquí tenemos el primer concepto que vamos a aprender hoy. No hay televisores, Amanda, tienes toda la razón. Se entretenían en otras cosas ahí. El concepto de nómade, como estábamos comentando, ¿ya? El modo de vida nómade son aquellos pueblos que no tenían un lugar fijo para vivir. Ellos se trasladaban de un lugar a otro. ¿Y para qué era esto? Para sobrevivir. Ellos se trasladaban de un lugar a otro para conseguir alimentos a través de la caza. Ellos eran cazadores de animales, pescaban y recolectaban frutos. Entonces ellos para poder vivir, para poder alimentarse, necesitaban cazar, necesitaban pescar y necesitaban recolectar frutos. Por lo tanto, se tenían que trasladar de un lugar a otro para ir en busca de su alimento. Y como se tenían que trasladar de un lugar a otro, ellos habitaban en cuevas o también tenían viviendas que se podían transportar con facilidad de un lugar a otro, que ellos no podían tener una vivienda fija, porque ¿cómo la iban a sacar de ahí si después se tenían que seguir moviendo? Por lo tanto, ellos vivían en cuevas o en lugares que se podían trasladar con facilidad, como por ejemplo algunas carpas hechas con elementos de naturaleza, así se trasladaban ellos, ¿ya? ¿Fue como una carpa de palitos? Así es, se podían hacer las carpas con madera sacada ahí del mismo lugar donde ellos estaban habitando, ¿ya? Y tenemos la otra forma de vida de los pueblos originarios, ¿ya? Algunos eran nómades,
que ya sabemos que eran los que se trasladaban de un lugar a otro para poder sobrevivir, ¿cierto? Para poder alimentarse. Y también tenemos los pueblos sedentarios. Los pueblos sedentarios son aquellos que viven en un lugar fijo. Ahora lo voy a cambiar inmediatamente. Ahora sí. Los pueblos sedentarios son aquellos que viven en un lugar fijo. Y además ellos comienzan a realizar sus propios cultivos de alimentos, plantas y criaron sus propios animales. Ellos tenían todo cerca donde vivían y fueron los primeros en crear pueblos, aldeas y ciudades. Ahí podemos observar algunos pueblos sedentarios que se quedaban ahí mismo, donde ellos se instalaban, se quedaban. Por lo tanto, sus casas o el lugar donde ellos habitaban, que no eran casas como en las que vivimos hoy en día, pero en los lugares donde ellos habitaban eran más firmes. No se podían sacar porque no se tenían por qué trasladar de un lugar a otro si se quedaban ahí mismo. ¿Ya? Entonces, nómades son algunos pueblos que se trasladaban de un lugar a otro para poder sobrevivir, para poder alimentarse. Y tenemos los sedentarios que se quedan en un lugar establecido viviendo, y ahí ellos crían sus animales para poder alimentarse, hacen sus propios cultivos de alimentos y de plantas. ¿Ya? De esas dos formas se caracterizan los pueblos originarios, nómades y sedentarios. ¿Queda claro hasta acá? Gino, Sí, profe. Las personas de Chile igual hacen lo mismo. ¿a quiénes te refieres tú, Gino? Transportan sus casas los de Chiloé. Ah, sí, cuando llevan sus Se llama casitas minga. en la minga, cuando llevan sus casitas en la minga, sí, también. Pero eso, bueno, esa es otra tradición, es otro tipo de tradición. Ya, Gino, que se hace ahí que es parte de la cultura de Chiloé. Yo Miren, pensaba que era lo mismo. no, Gino, no, es otra tradición. ¿Ya? La tía. Aquí tenemos los pueblos indígenas o los pueblos originarios de nuestro país y que son todos estos los que vamos a estudiar, ¿ya? Y vamos a ir de a poquito. Vamos a ir hablando aquellos que vivían en la zona norte, porque ¿en cuántas zonas se divide nuestro país? ¿Qué zonas tenemos, se acuerdan? 4. Tenemos la zona... A ver, nómbrenmelas. Zona norte. Ya, Zona tenemos central. La del sur. zona norte, zona central, Zona sur. Y zona otra no sur, me acuerdo. zona austral, y tenemos aquí, exactamente, y tenemos aquí una isla llamada Rapa Nui, que también corresponden a los pueblos originarios de nuestro país, ¿ya? Tenemos, no los voy a nombrar a todos, voy a nombrar algunos para que tengan clarito, y después vamos a ir uno por uno estudiando, en otras clases obviamente, porque no vamos a alcanzar a verlos todos hoy, ¿cierto? Por eso dije que esta unidad es súper, súper larga. Tenemos los pueblos originarios de la zona norte, centro, sur, zona austral y también los de la isla de Rapa Nui, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, los atacameños, los quechuas, los changos, aymara. Después nos vamos a los diaguita, los mapuches, a los chonos. Tenemos los secman, huonas, los yaganes, y ahí podemos observar a Rapa Nui. Niños, dejen de hacer eso con el micrófono. ¿Ya? Para que tengan un poquito claro cuáles eran los pueblos originarios y cuáles eran los nombres de los pueblos originarios. Y los vamos a ir viendo uno por uno y vamos a saber cuáles eran sedentarios y cuáles eran nómades, ¿ya? Aquí tenemos un resumen de lo que les acabo de hablar, los modos de vida que son los nómades que ellos tenían que aprender a cazar para poder sobrevivir, ¿cierto? Tenemos los sedentarios que vivían en tenían un lugar establecido para vivir, un lugar fijo, y además ellos tenían sus propios cultivos y así podían sobrevivir, ¿ya? Emilia, yo tampoco te puedo escuchar bien, no sé qué pasó. Ya, voy a desactivar el chat porque se están desconcentrando mucho. Alondra, dime. La que le quería decir eso del chat. Ya, perfecto.
Van a registrar la siguiente información en el cuaderno. ¿Cómo lo van a hacer? Si ustedes quieren, niños y niñas, si ustedes gustan, pueden utilizar el cuaderno. No se preocupen que hayan escrito ya la fecha y el objetivo. Así. Si ustedes quieren, lo ocupan así o lo pueden ocupar así, ¿ya? Pero yo les recomiendo de forma horizontal para tener un poquito más de espacio. Bueno. Ya. Más larga. Exactamente. Ya. Van a escribir lo siguiente. Ponga mucha atención, denme un minutito. Uy, que llueve fuerte. Profe, Dime, voy a buscar una goma y vuelvo. vaya. Ya. Ya terminé de escribir la primera parte que ustedes deben escribir. Profe, por mientras hagamos ¿podemos hacer el número 1? No, porque no hay ningún número. Miren, van a tener que escribir esto y luego lo encierran en una nubecita, ¿ya? Dice, los pueblos originarios se diferencian en dos grupos. Lo escriben, lo encierran en una nube y van a dejar más espacio. No tienen que completar todo el espacio del cuaderno, ¿ya? Luego de escribir eso, van a hacer una rayita hacia el lado, otra hacia abajo y una flechita. Lo mismo a este lado. Es un poquitito. Así. Me salió un poco chueca la del otro lado, pero a ustedes les tiene que salir más derechita. Profe, Dime. hay que escribirlo en la letra que más lo acomode. Así es. Ya, ¿ven bien desde acá? Ya, súper. Los pueblos originarios se diferencian en dos grupos. ¿Cuáles eran esos grupos? ¿No se acuerda cuáles eran esos grupos? ¿Qué pasó, profe? Que dije que los pueblos originarios se diferencian en dos grupos. ¿Cuáles eran esos grupos que vimos hoy? Los sedentarios y los nómades. Nómade, muy bien. Emilia, ¿me escuchas bien ahora? Emilia, parece que no. Profe, consulta. Dígame. Pueblos empieza con L y después una B. Es una B y después una L. Pueblos. Bla, ble, bli, blo, blu. Blo. Ya. Martina. Ya terminé. Bien, Martina. Voy a revisar después. Profe, terminé. Muy bien. Bien, Emilia.
Tía, Martina, es que ¿qué hay que hacer en el cuadradito? ¿en qué cuadradito? En el cuadradito que dijo usted. ¿Aquí en la nubecita? No, abajo de la nubecita que usted hizo un cuadrado y Ah, después lo unas borró. flechas. No, el cuadradito. No sé a qué te refieres, Emilia, espérame. Espérame, que no te estoy Este mirando. cuadradito. Espérame, Emilia. No, Emilia, no había que hacerlo. No, no pedí un cuadradito, Emilia. Te confundiste quizás. Pero déjalo así nomás, ¿ya? No sé, Martina, perdón, Martina. Déjalo así nomás, Martina. No te preocupes. Dime, Isidora. hay que hacer la misma nubecita aquí. Sí. Ah, ya. Ya, dije que tenían que hacer luego de la nube 2 flechas, ¿cierto? En la primera flecha que tienen, espérenme un poquitito, lo pongo al tiro. Van a escribir nómades. Y en la segunda flecha van a escribir sedentarios. Y también lo van a encerrar en una nubecita. Espérenme un poquitito, lo pongo inmediatamente. Lo pueden encerrar en una nubecita de color, no hay ningún problema. Así mismo, Emilia. Profe, ¿cómo nos salgan las nubes? Como les salga, lo mejor posible. ¿Puedo borrar esta nube, la primera? Sí, profe. Ya, Isidora dice Sí, que tía. no. Ya, gracias. Voy a esperar un minutito más, Isidora, ¿ya? Bien, Emilia. Listo, profe, terminé. Ya, muy bien. Listo, profe, terminé. Ya, yo igual terminé. Bien, Gino. ¿Ya, Isidora? Sí. Ya, miren. Escúchenme bien. Yo lo voy a borrar porque no me va a alcanzar hacia abajo, ¿ya? Ustedes lo dejan así, obviamente. Espérenme un poquitito. Debajo de nómade y debajo de sedentario van a hacer otra flechita hacia abajo. Así. Esto se llama esquema. Esto es un esquema, ¿ya? Así. Otra flechita. ¿Ya? ¿Y qué van a escribir bajo esa flechita? Lo siguiente.
lo siguiente. Tía, todavía Dígame. mandamos. Es que a mí me faltó escribir lo de la otra chita de este lado. ¿Sedentarios? Sí. Lo voy a poner otra vez, dame un momentito. Ya sí, claro, tía. Ya, tenemos nómades y sedentarios, ¿cierto? Después las flechitas. Tía, ¿qué hay que escribir? Ahora lo estoy haciendo. Ya. Debajito de nómade van a escribir, se trasladaban de un lugar a otro. Ellos no vivían en un lugar fijo, por lo tanto, se trasladaban de un lugar a otro. Amanda, Igual le quería mostrar mi nueva goma de borrar. ¿eh? Es un cactus. Ah, qué bonita la goma, está muy linda. Me la dio mi mami. Hermosa. Igual que la. ¿Listo con la definición de nómade? ¿Bien, Emilia? No, profe, uno. Ya. Y sedentario, debajito de sedentario, mira, se me olvidó algo súper importante acá, punto final. Debajito de sedentario van a escribir lo siguiente, inmediatamente lo pongo a quienes no alcanzaron, ¿ya? Profe, ¿le puso el punto final? Sí. Ya. Y en sedentario van a escribir que solamente ellos vivían en un lugar establecido, que viven en un lugar establecido. A eso se refiere con el término sedentario. Se tienen que ir acostumbrando, niños, a escribir, ¿ya? Así que muy bien, muy bien a todos. Ustedes pueden.
Bien, Emilia. Ya me va mostrando los cuadretitos cuando ya esté listo. Ya terminé. Bien. Bien, ahí veo varios que ya están listos. Bien, Gino. Alondra, ¿terminaste, Alondra? Bien. Sí, profe, terminé. Ya, muy bien. Martina. Tía, le saqué una foto yo Bueno, para después escribirlo después. ok, no hay problema. Martín Retamales, bien, Martín. A ver la otra parte. Profe. No la veo bien. Ya terminé, súper rápido. Bien, Martín, bien, Tomás. Profe. Dígame. Y si vas a... yo escribo más lento, eso no importa. No importa. Si tú después te puedes, si quieres ahora puedes sacar una foto y después te vas acomodando. Por eso hay que practicar harto la escritura, ¿ya? Ya terminé. Ya. Niños, niñas. Entonces, tenemos los dos conceptos claves para poder comenzar a hablar de los pueblos, bien Agustín Leighton, de los pueblos originarios. Tenemos los pueblos que eran nómades y los que eran sedentarios. Ahora quiero ver sus cuadernitos. Ya, ahí veo bien el de Guino, Isidora, Alondra, Agustín Leighton, Antonella Avilés. Bien, niños. La Emilia sí, ya me lo voy a mostrar todo. Bien, con Constanza Lagos. Tía, Ya, espera un poquito que a mí me falta lo último de la segunda nubecita. Me ya, falta un poquito ya. ya. Sinteticemos mientras. Espérenme un poquitito. Sinteticemos mientras. Voy a poner la pantalla gigante ahí. Sí. ¿Qué quiere decir que un pueblo sea nómade? Se traslada de un lugar a otro. Muy bien. un lado a otro. ¿Y para qué se trasladaban de un lugar a otro? Para protegerse. Para protegerse, Para sobrevivir. para sobrevivir y buscar su alimento. Mento. Para buscar su alimento. ¿Y qué significa que un pueblo sea sedentario? Viven en un solo lugar. Que viven en un solo lugar establecido, ¿verdad? ¿Cómo creen, por ejemplo, Gino, cómo es tu forma de vida? ¿Será nómade o será sedentaria? Nómade, porque vengo de Santiago a Tongoy. Mira, porque tú te vas trasladando de un lugar a otro. Bien, bien. Isidora, ¿cómo es tu estilo de vida, nómade o sedentario? Nómades, porque voy de Pirque al sur. Ya, ya. Ustedes se van trasladando de un lugar a otro, ¿cierto? En varias ocasiones. Harto, 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 harto. Amanda Muñoz, ¿cómo será tu estilo de vida? Sedentario. Sedentario, porque tú estás viviendo en un lugar establecido, en un lugar fijo, ¿cierto? Sí, pero igual ya puede quitar la pizarrita, por cierto, ya. Muchas gracias. Ya, niños, espero que hayan comprendido los dos conceptos para después saber qué pueblo originario corresponde a un estilo de vida nómade y cuál a un estilo de vida sedentario. Aplauso para ustedes, los felicito. Nos vemos en 15 minutitos más a las 3 en lenguaje. ¡Chao!
Chao, tía. Buen día.